por eso un poco que me animo a ir empezando a hablar en función de que lo vamos a dejar grabado para aquellos compañeros que no se pudieron sumar y por todo este inconveniente del horario, siendo las 16:39, vamos a arrancar la clase para no perder la clase de hoy. Si pueden, los que pueden, no les afecte el ancho de banda o no les afecte alguna cuestión privada, prender la cámara es para mí mucho más sencillo poder dar clase viendo rostros y comunicarme visualmente y no viendo nada más que el icono o la foto. Pero el que no puede, no puede, así que no hay problema. Solo lo pido para que se nos facilite la clase a todos. Mi nombre es Alejandro Cataldi, soy uno de los integrantes de la Cátedra de Derecho Social. Estoy este año cumpliendo mis jóvenes 3 años como docente, ahora justo en junio cumplí 33 años. Soy recibido de esta facultad, soy orgulloso de la Facultad de Comahue, así que todos los cuatrimestres, todo el comienzo de un nuevo cuatrimestre es un momento muy lindo, pues un momento donde uno vuelve con la ilusión de conocer caras nuevas, de generar el vínculo que se va dando en el cuatrimestre con el alumno. Estamos con esta dificultad, por suerte, ya alejándonos un poco de la pandemia, y tuvimos años donde era todo vía remoto, ahora ya nos hemos podido encontrar en las aulas a partir del cuatrimestre pasado. Sergio ya les habrá avisado que lo que resolvimos y un poco acordamos también con Oscar Albrie de Derechos Reales es que vamos a dar clases presenciales lunes y miércoles, y el día viernes es el día que va a quedar destinado para las clases por Zoom, también en reales, para los que vienen con el plan en las cursadas, también en reales va a ser el viernes por Zoom, así no tienen que trasladarse por una materia. Digamos, hemos logrado acordar eso. Clase de hoy, la parte de introducción y un poco la mecánica de la materia, ya Sergio se las dio en la clase del lunes, así que salvo que existan algunas dudas o preguntas puntuales, yo arrancaría directamente con un tema que nos va a llevar por lo menos 3 o 4 clases, que es Principios del Derecho del Trabajo, pero antes de comenzar, y pidiendo disculpas por una clase que ha sido bastante desorganizada desde el punto de vista de cuándo la hemos arrancado y cómo la hemos arrancado por esto del corte, les pregunto si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer previo a que empecemos ya directamente con el dictado de la clase. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Nada que decir? ¿No? ¿Seguro? Bueno, es una clase que se va a caracterizar o va a intentar que sea de ida y vuelta, así que este silencio con el que me han recibido, espero que rápidamente podamos ya modificarlo y vencerlos y podamos ir y venir con preguntas y respuestas para que tenga un poco más de dinámica. Fechas de parciales y recuperatorios ya las fijamos, las voy a colgar en PEDCO seguramente esta tarde, porque ya avisamos al departamento de alumnos para no tener inconveniente con superposición de otras materias, así que luego que terminemos la clase de hoy y yo la suba Profe, a PEDCO... buenas tardes. Escucho. ¿Cómo le va? ¿Sabe que me quiero matricular a PEDCO, pero no me deja, no deja matricularse? Ahora sí, seguramente ahora ya va a poder, porque hoy tuvimos ese inconveniente durante la mañana, alguno de ustedes Gracias. me aportó ese comentario, hablé con la gente de sistema y sí, estaba bloqueada la opción de la matriculación voluntaria del alumno. Entiendo que ahora ya está porque empecé a ver que se fueron sumando, digamos. Pues sí, porque hasta esta mañana yo tenía nada más que a la cátedra, a la Secretaría de Extensión, o sea, no tenía alumnos directamente, pero me imaginé que inscripto había. Así que si hay problema, creo que era Fernanda, me avisan y lo solucionamos, pero entiendo que eso ya está resuelto. Le decía que parciales y recuperatorios ya están fijadas las fechas. Recuerden que esta es una materia que tiene 2 parciales, que tiene cada parcial su recuperatorio, y que para aprobar la cursada hay que aprobar parcial o recuperatorio, pero de ambos, del primero y del segundo. Sistema clásico, digamos. Sistema de los parciales, opción múltiple, 50 preguntas, de las cuales hay que aprobar 35, salvo
que tengamos créditos por prácticos. Solemos dar 2 prácticos, a veces se dan los 2, a veces no, eso depende cómo venimos con la cursada. Y al práctico le asignamos un crédito de X respuestas correctas del parcial. Entonces, a lo mejor el parcial, en vez de aprobar con 35, se aprueban con 32 respuestas. De eso no se hagan problema, porque lo vamos a avisar con tiempo, el mismo parcial lo dice, así que solamente como para que tengan una idea del régimen de cursada, por si no lo tenían. Para los que se fueron sumando recién, si pueden, si no les afecta el ancho de banda, si no les afecta a la intimidad, me viene bien si conectan cámaras para ver caras. Para los que no pueden, no hay problema. Bueno, no hay ninguna duda, pregunta ni nada que sea previo a que arranquemos directamente con el tema. ¿No? Bien. Ustedes ya tienen un panorama por la clase que dio Sergio de qué va esta materia. Si bien el objetivo de hoy es comenzar a desarrollar lo que se denominan principios del derecho del trabajo, lo vamos a ubicar en el programa para que como práctica todas las clases vamos a hacer lo mismo, ver de qué unidad estamos hablando y en qué parte de la unidad es que estamos ubicados. Aquí estamos dentro de la unidad 1, en el punto principios del derecho del trabajo, es esto que estoy remarcando aquí. Pero antes de comenzar y de ir de lleno a cada uno de los principios, clasificarlos y explicarlos, a mí me gustaría en esta primer clase tomarme 15, 20 minutos para darle una visión global de esta materia, de esta disciplina que vamos a estudiar. Para ver si podemos, con un gran macro, como si fuera con un zoom, ver toda la disciplina en esta introducción, para que después les resulte más fácil cuando entremos en cada uno de los institutos. ¿Y esto por qué? Porque tiene una primera característica que tiene esta materia, que se denomina derecho social, es que incluye en realidad en su programa 2 disciplinas autónomas, 2 materias que en algunas universidades de nuestro país se dan separadas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver derecho de trabajo, por un lado, y derecho de la seguridad social, por otro. Ambas disciplinas gozan de autonomía. Aquí están englobadas bajo un único nombre, que es derecho social, y vamos a ver dentro de esta materia derecho del trabajo y derecho de la seguridad social. A fuerza de ser sincero, porque se van a dar cuenta rápidamente, o porque sus compañeros se los habrán dicho, o porque alguno que ya cursó lo sabe, en realidad, de seguridad social, de derecho de seguridad social, se ve muy poco y casi nada. Queda reservada al final de la materia, vemos 1 o 2 clases sobre seguridad social, sin perjuicio de que existe para aquellos que les interese y hagan la especialización, un seminario, dentro de los seminarios que tenemos en esta materia, que es el seminario 1 de seguridad social, donde ahí sí se ven ampliados estos institutos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué seguridad social ocupa tan poco tiempo dentro del dictado del cuatrimestre? El motivo principal es porque realmente no alcanzamos a desarrollar toda la materia y las unidades de seguridad social, que son las últimas 2 unidades del programa, realmente tienen poco nivel de conflictividad, salvo que entremos en la cuestión muy específica, más vinculada con el derecho administrativo de los reclamos por jubilaciones. Para que se den una idea, a ver si a alguno se ocurre, ¿qué se estudiará dentro de derecho de la seguridad social? ¿A qué les suena a ustedes cuando hablamos de seguridad social? El que no opina, no vale. Descuenta puntos del parcial. Hay que opinar. La seguridad social entiendo yo que es el derecho que obtiene un trabajador luego de aportar a un sistema solidario, en el cual después tiene un resarcimiento que se traduce en una jubilación, una pensión, un beneficio social. Bien. Jorge ahí usó varios términos, y la idea no es que armen una definición, sino que me digan de qué va. Cuando ustedes escuchan seguridad social, ¿a qué le retumba? Y a Jorge le retumbó de jubilación. Él dice, para mí la seguridad social está vinculado con la aseguración, con la jubilación. Sí, es cierto. Una de las patas que tiene la seguridad social, porque está dividida en 3 o 4 patas clásicas, es estudiar las jubilaciones y pensiones.
que son los beneficios que logra un trabajador aportante después de cumplir con determinados requisitos. Entonces, si yo en vez de decirles qué es la seguridad social, le digo, che, ¿escucharon alguna vez de qué es una jubilación, o qué es un jubilado, o qué es un pensionado? Te van a decir, sí, claro, mi abuela es jubilada, mi padre es jubilado, mi tío es pensionado, reciben, después de haber aportado, esto como dijo Jorge, pues son beneficiarios de esa prestación. Entonces, las jubilaciones y las pensiones se estudian en seguridad social. Las obras sociales, que es una ley específica, la ley 23660, se estudian en seguridad social. Las asignaciones familiares también comprenden uno de los institutos básicos de seguridad social. El seguro de salud vinculado con obras sociales y el régimen de desempleo. Es decir, que dentro de seguridad social podríamos atomizarla en esos 3 o 4 institutos básicos. Eso lo vamos a ver al final del cuatrimestre. ¿Por qué hago ya esta aclaración? Porque cuando ustedes vean esta unidad de principios, van a ver, y aquí creo que estoy compartiendo el programa y lo están pudiendo ver, principios del derecho del trabajo, e inmediatamente después dice principios de la seguridad social. Esta parte de la unidad 1 nunca la modificamos, pero les aclaro, no es para estudiarla en este momento, no la vemos al principio del cuatrimestre. ¿Por qué? Porque la vemos al final cuando vemos seguridad social. Para no generar un conflicto de que no lo terminen de entender porque no vamos a desarrollar todavía los institutos de seguridad social, lo que vamos a analizar son los principios del derecho del trabajo en estas primeras unidades y vamos a dejar los principios de seguridad social para el fin de cuatrimestre. Vuelvo. Dije que la particularidad que tiene esta disciplina, primera, es que hay 2 disciplinas autónomas, derecho del trabajo por un lado y derecho de la seguridad social. Eso ya lo despejamos. Ahora bien, alguna otra característica muy importante es que aún dentro del derecho del trabajo, que es lo que vamos a desarrollar en todo el cuatrimestre, vamos a observar que la disciplina está dividida también en 2 y de manera muy clara. ¿Cuál es la división que tiene? Vamos a ver, por un lado, derecho individual del trabajo y por otro, derecho colectivo del trabajo. Va de vuelta para quienes están tomando nota. Aún dentro del derecho del trabajo, rama autónoma, que goza de sus principios que la sustentan, que son los que vamos a ver, la característica que tiene es que la vamos a estudiar dividida en 2. Todo lo vinculado con derecho individual, primero, y luego la parte de derecho colectivo. Pregunto aquí, lo mismo que pregunté cuando dije seguridad social. Cuando yo digo derecho colectivo del trabajo, ¿a qué le suena? ¿Ruido a qué trae? ¿Qué se imaginan? ¿Qué podemos estudiar dentro de derecho colectivo? No para que me definan qué es, sino qué les pasa a ustedes cuando escuchan la palabra, hablar de derecho colectivo. ¿Les grafica algo o nada? Derecho gremial. Sindical. Los convenios, los gremios. Bien. Los convenios, los gremios o sindicatos, los conflictos colectivos, la huelga, los convenios colectivos por un lado, el derecho a las medidas de acción directa como la huelga por otro, las asociaciones sindicales o los sindicatos, la tutela sindical, los delegados sindicales, todo eso integra lo que se denomina derecho colectivo, que lo vamos a ver dentro de la disciplina de derecho del trabajo, pero que lo vamos a ver en la segunda tanda, en la segunda parte del cuatrimestre, es decir, después que tomemos el primer parcial. Hasta el primer parcial, lo que vamos a desarrollar, y miren la importancia que tiene, es derecho individual. ¿Y qué vamos a estudiar dentro de derecho individual del trabajo? Bueno, vamos a estudiar todas aquellas disposiciones legales que afectan a ese vínculo tan particular entre el trabajador y el empleador. Un sujeto determinado, que es un trabajador, y ahora vamos a ver qué características tiene, más allá de que Sergio seguramente se los dio, y otro sujeto, que es un empleador, que puede ser una persona física, una persona jurídica o un conjunto de personas físicas. Ahora bien, ¿vamos a estudiar todo tipo de trabajo o todo tipo de trabajadores? No. ¿Por qué? Porque en esta disciplina, en derecho laboral,
dentro de derecho social, como es la materia, en derecho laboral o derecho del trabajo, vamos a circunscribir nuestro análisis a un mundo muy específico. ¿Qué mundo? El del trabajador subordinado, es decir, en relación de dependencia, y que no pertenezca a la administración pública. ¿Voy de vuelta? ¿A quién vamos a estudiar o qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar pura y exclusivamente a los trabajadores en relación de dependencia. ¿Y quiénes son los otros? Si no estoy en relación de dependencia, ¿qué otro tipo de trabajador puedo ser? ¿Un monotributista o...? Bien, Constanza, alguien me dice, porque monotributista es frente a la AFIP, ¿cómo está ese trabajador? Pero ¿qué es un monotributista en esencia? Autónomo. Muy bien, Independiente. Agustina, vi que Independiente. peló micrófono así como para tiró la idea, autónomo. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar pura y exclusivamente a los trabajadores en relación de dependencia, es decir, a los trabajadores subordinados, no a los autónomos. ¿Y los autónomos quiénes son? Como dijo Constanza, los monotributistas o los responsables inscriptos, porque también es un trabajador autónomo, un responsable inscripto. Yo ejerzo la profesión como abogado autónomo, mi único vínculo de dependencia es con la Universidad de Comahue como docente, y soy responsable inscripto frente al IVA. Entonces, por eso cuando Constanza me dijo autónomo, le digo, ojo que eso es la forma en que vos te vinculás fiscalmente, pero en esencia, tanto el responsable inscripto como el monotributista son autónomos. Ahora, agregué cuando dije a quiénes vamos a estudiar, no solo que íbamos a circunscribirnos a los trabajadores subordinados, es decir, en relación de dependencia, sino que dije que no fueran empleados públicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que la ley contrato de trabajo, que ya les debe empezar a retumbar, la ley 20744 o la LCT, ley contrato de trabajo, que es la ley madre, como si tuviéramos el código, digamos, recuerden que en el ámbito del derecho laboral no hay un código unificado, las leyes están dispersas, pero la ley madre es la ley contrato de trabajo, claramente dice en su artículo 2 que las disposiciones de esta ley 20744 se van a aplicar a todos los trabajadores subordinados, con excepción, es decir, excluyendo a los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. ¿Se les ocurre por qué, en principio, esta ley no se les aplica a los empleados públicos? ¿O ya se los debe haber dicho Sergio, y para que lo recuerden? Profe, ¿no es porque se rigen por el derecho administrativo? Muy bien, algo muy similar, porque se rigen por las disposiciones de empleo público laboral que dictan el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios, que tienen la potestad para regular a través de leyes cómo van a ser las condiciones de ese vínculo laboral entre sus empleados subordinados y el Estado. Entonces, en principio, ¿y por qué digo en principio? Porque cuando veamos el artículo 2 de la ley contrato van a ver que están excluidos los empleados públicos, salvo que por convenio colectivo se remitan a que van a estar regulados por la ley contrato de trabajo. Es decir, podrían, aún los empleados públicos que están excluidos, en un convenio colectivo, acordar con su empleador, que es el Estado, que se les va a aplicar la ley contrato de trabajo. Hay supuestos donde sí, hay trabajadores públicos que también están alcanzados por la ley contrato de trabajo porque el convenio colectivo los ha remitido ahí. Pero no es el objetivo ir a ese detalle, que lo vamos a ir estudiando. El objetivo es volvamos a lo macro. Les acabo de decir que vamos a estudiar una materia que está integrada por dos materias, derecho del trabajo y derecho de la seguridad social. A su vez, derecho del trabajo le dije que lo vamos a dividir en dos, derecho individual y derecho colectivo. Que gran parte del cuatrimestre vamos a estudiar derecho individual, que es todo lo que ocurre desde antes que comience el vínculo de contrato de trabajo laboral hasta luego que termine. Y les dije que el sujeto al que vamos a analizar es no cualquier trabajador, sino que es el trabajador subordinado, el trabajador en relación de dependencia. Que a su vez, ese trabajador subordinado y en relación de dependencia
no debe ser empleado público. ¿Por qué? Porque está excluido de este análisis y, como dijo Constanza, para analizar los vínculos del trabajador o empleado público hay que ir a las disposiciones de carácter administrativo del vínculo que tiene con su empleador y que lo dicta tanto el Estado Nacional, provincial como municipal. ¿Se entendió esta mirada desde arriba, digamos, de decir, bueno, ¿de qué va esta materia? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Y cómo es que vamos a ir abordando los temas? ¿Dudas de esto? ¿Comentarios? Mientras tanto yo apago el teléfono que olvidé ponerle no interrumpir, ya está. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Avanzamos? Sergio los trajo en la primera clase, les recordó y lo posicionó seguramente en qué es esto del derecho del trabajo, cuándo nace el derecho del trabajo, por qué es necesario que intervenga el Estado y que regule y fije normas de orden público y ponga pisos para evitar los abusos, revolución industrial de por medio, algo que ustedes ya a esta altura de la carrera han estudiado en otras disciplinas, de derecho constitucional, en mi época derecho político, pero bueno, ahora lo que vamos a ver es no solo el por qué, que es parte de la historia, sino el cómo, o sea, cuáles son los instrumentos que el Estado ha utilizado para regular esta disciplina que es tan específica, este vínculo que es tan específico. Utilicé al pasar una palabra que seguramente también ya vieron con Sergio, que es el concepto de orden público. Hay un orden público laboral, es un orden público específico, que tiene ¿qué características? A ver si me ayudan. ¿Qué significa que las disciplinas del derecho laboral sean de orden público? ¿Qué alcance tiene eso? ¿Qué efectos tiene eso? Que las partes no pueden, o sea, son inderogables. No. Bien, en principio son inderogables. ¿Y qué más? Que las No partes pueden no pueden ser hacerlo dejadas de lado por la... ¿Está regulado por el Estado, profesor? Que está regulado por el Estado, que son inderogables, dijo una de las compañeras. ¿Pueden ser renunciables? No, no pueden ser renunciables. No, profe. Bueno, tampoco se enojen, solo le pregunté, dice, no, ¿cómo me dicen semejante pavada? No, bueno, tampoco pueden ser renunciables. Entonces, primer cuestión a dejar sentada clara. Todas las disposiciones del ámbito del derecho laboral son de orden público. Y algo más que hay que ajustar, no solo las que surgen de las leyes laborales, sino también las que surgen de los convenios colectivos laborales, de los laudos laborales y de los acuerdos individuales laborales. Entonces ahí tiré 3, 4 títulos que vamos a tener que desarmarlos para entenderlos. Vamos por lo más sencillo. Leyes laborales, ley madre, la ley contrato, pero hay muchas leyes laborales que vamos a ir viendo en la cursada. Como por ejemplo, la ley de riesgo de trabajo. Cuando un trabajador se accidenta, está regulado por una ley especial. La ley de jornada laboral, una de las leyes más viejas que tenemos, 11.544. Bueno, todas las leyes laborales son de orden público laboral, es decir, que las disposiciones son de carácter obligatorio, como dijeron ustedes, son irrenunciables, son indisponibles, las partes no pueden apartarse de eso, y si se apartaran, automáticamente son sustituidas por el juez por la norma base o el piso legislativo del que se trate. Hago una aclaración acá y pregunto, ¿saben lo que son los estatutos profesionales? Vale decir, no tengo ni puta idea, la primera vez que escucho la palabra, bien por María Florencia que dice, no tengo ni idea. ¿Alguien escuchó hablar de los estatutos profesionales? Hay un estatuto, voy a ser obvio, pero hay un estatuto que para los que les gusta el fútbol lo deben haber escuchado nombrar alguna vez, que es el estatuto del futbolista. ¿Qué quiere decir que hay un estatuto del futbolista?
¿no? Voy por otro lado. ¿Saben ustedes cómo se denominan los trabajadores y trabajadoras que antes tenían el nombre de servicio doméstico? ¿Cómo se llama en la actualidad esos trabajadores? Trabajadora de casas particulares. Gracias, me salvaste porque iba a pensar que ya no sabían nada, que era un cuatrimestre de REME. REME, casa particulares. Bien. ¿Saben cómo se llaman a los que trabajan en las chacras? Yo vivo en una chacra. ¿A los trabajadores que trabajan en una chacra? Trabajadores rurales. Trabajadores rurales. Bueno, ¿saben cómo se llaman a los que trabajan en la construcción? Trabajadores de la construcción. ¿Tienen idea si esos trabajadores que les acabo de dar, 4 o 5, se regulan nada más que por la ley contrato o si tienen alguna ley especial para cada una de esas actividades? Tienen convenios Sí, especiales. profe, hay. Tienen, profe. Su propia ley. Bien, pero esperen, porque una voz, la primera que arrancó, que no alcancé a ver quién fue, dijo, tienen sus propios convenios colectivos, me pareció escuchar, ¿no? ¿Alguien lo dijo? Sí. Yo dije que tenían convenios especiales. Bien. No usaste colectivo, está bien ahí. Convenios especiales. Vamos a partir para entender esto, estamos en la clase macro, en la clase introductoria. ¿Es lo mismo un convenio colectivo que un estatuto especial? No. ¿Por qué? Porque la génesis es distinta. Tan sencillo como esto. Un estatuto especial es una ley que regula de manera detallada una actividad laboral determinada, como por ejemplo la de casas particulares, la de los trabajadores rurales o agrarios, la de los jugadores de fútbol, la de los periodistas, la de la construcción. Cada uno de esos tienen estatutos especiales. ¿Por qué? Porque aparte de la ley contrato, por la característica de su actividad, el legislador ha entendido que hay que dictar una ley especial que regula cómo funciona esa actividad. A ver si los ayudo con esto, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué unos tienen y otros no tienen? Bueno, veamos características. Los trabajadores de la construcción, si yo les pregunto así sin que ustedes sepan nada de derecho, los que están recursando y ya lo saben, no contesten, dejen que contesten los compañeros que no recursan. Un trabajador de la construcción, ¿qué tiene de distinto con un trabajador de la ley contrato de trabajo, que no sea de la construcción? Con un empleado de comercio, por ejemplo. ¿Se les ocurre La que mutual. tiene... ¿Cómo? La mutual. No, eso es a qué obra social pertenece y las obras sociales son por actividad y son todas distintas. ¿Los riesgos propios de la actividad? Puede ser los riesgos, pero tiene cobertura por la ley de accidente igual para todos, la ley 24.557. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? El tiempo en que pueden, Jorge. la edad que pueden, sí. Jorge dio en la tecla, pero con la palabra tiempo. ¿Por qué? A ver, usemos la palabra tiempo. ¿Qué tiene de diferente un trabajador de la construcción con un empleado de comercio? Piensen. El trabajador de la construcción tiene trabajo mientras dura una obra, después se modifica. Ahí está la respuesta. El trabajador de la construcción, en principio, no es un trabajador permanente, no es que ingresa y va a trabajar de corrido hasta que se jubile. ¿Por qué? Porque yo, que soy el empleador de la construcción, lo necesito mientras la obra me lo reclama, pero si se terminó la obra, se terminó la relación. ¿Se entiende esto? Esa es una característica propia del régimen de la construcción, que luego vamos a ver los efectos que trae aparejado. Porque el trabajador de la construcción no tiene una indemnización por despido, sino que tiene un sistema que se llama libreta de fondo de desempleo, libreta de cese laboral. No se mezclen, no estoy desarrollando el estatuto de la construcción. Tomé una puntita para darles un ejemplo de por qué fue necesario dictar una ley especial, como es la ley 22.250, que es el Estatuto de los Trabajadores de la Construcción, que lo vamos a estudiar mucho más adelante. Pero bueno, vuelvo. ¿Hay estatutos especiales? Sí, que son leyes que regulan determinado tipo de trabajo y trabajadores. Y los separé y dije, no es lo mismo un estatuto especial que un convenio colectivo. ¿Por qué? Porque ese mismo trabajador de la construcción
que tiene un estatuto que regula cómo es su régimen, tiene también, y puede tener, de hecho en la práctica se da, un convenio colectivo que también regule determinadas características de la actividad. ¿Qué diferencia hay entre el convenio colectivo y el estatuto? Que el convenio colectivo como tal surge de un acuerdo, por eso es un contrato, tiene alma de contrato, es un acuerdo entre las partes que suscriben el convenio colectivo, que son quienes, los trabajadores organizados, es decir, el sindicato de los trabajadores de la construcción, y las cámaras empresariales de la construcción. Se reúnen, discuten y celebran un convenio colectivo que luego la autoridad de aplicación, que es el ministerio, homologa. Entonces, ¿qué tiene de diferencia un convenio colectivo y un estatuto? Y la génesis, porque el estatuto es una ley dictada por el Congreso de la Nación y el convenio colectivo es un acuerdo al que arriban las partes signatarias de ese convenio colectivo. Lo que se negocia es mucho más específico. Por lo tanto, cuando estábamos, miren que tiré un tema y se abrieron un montón de otros temas. Estas primeras clases tengan paciencia porque ocurre mucho eso, que cada tema va a abrir puertitas, puertitas y necesito solo presentarlo. No estamos viendo ni convenio, no estamos estudiando ni convenio colectivo, no estamos estudiando el Estatuto de la Construcción, no estamos estudiando nada de eso, pero es para que se ubiquen de qué viene la cosa. Recuerden que arrancamos diciendo que es de orden público tanto lo que surja de una ley laboral, y después agregué otras cosas. De una ley laboral, que puede ser la ley contrato, la ley de jornada, o de un estatuto especial, que es también una ley laboral. Entonces, las normas de los estatutos especiales también son de orden público, por lo tanto, no son renunciables, son inderogables, son de aplicación obligatoria. ¿Qué más dijimos que era de orden público? Lo que surgen de los convenios colectivos, también, acabamos de explicar qué es el convenio colectivo, también es de orden público. Es inderogable, es irrenunciable. Y utilicé otra palabrita, otro más. Dije los laudos. ¿Alguien sabe qué es un laudo? La decisión de que emite un árbitro, ¿no? En los métodos de arbitraje. Muy bien. Agustina nos pasó el plumero a todo, fue así, lo dio tipo de definición. Se le denomina laudo a eso, como se le denomina sentencia a lo que resuelve un juez, el laudo es lo que resuelve un árbitro. Cuando una cuestión es sometida a arbitraje y se debe pronunciar ese árbitro, lo que hace es lauda el diferente y dicta un laudo. Ahora, en el ámbito del derecho laboral, los laudos son muy excepcionales porque nosotros no tenemos arbitraje obligatorio. Tenemos la posibilidad de someter una cuestión a arbitrajes voluntarios. Es algo muy finito que lo vamos a ver luego, sino que simplemente quiero que las palabras laudo, cuando lean el artículo, no les quede colgada como diciendo, ¿y esto de qué viene? Viene de eso, viene de que si hubiera una decisión arbitral en la cual ha laudado el árbitro, eso también es de orden público y por lo tanto es de aplicación obligatoria, no es renunciable, no es derogable. Ese es el efecto que estoy buscando para que entiendan. Después vamos a profundizar qué se puede someter a arbitraje o no. Y lo último que dejé, porque en realidad esta parte del artículo se reincorporó a la ley contrato no hace muchos años, es los acuerdos individuales. ¿Qué es esto? ¿Y qué importancia tiene esto? Que si yo pacto algo con mi empleador, más allá de lo que dice la ley contrato, el estatuto especial, el convenio colectivo, pacto, eso que acordé, también es alcanzado por los efectos del orden público. Es decir, tampoco puedo renunciar a eso. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué tanta vuelta? ¿Qué tiene eso de distinto o qué tendrá eso de especial respecto de las disposiciones generales de orden público? Déjenme un segundo porque con el apuro no alcancé a dejar abierta la ley contrato y quiero mostrarles en paralelo ya algún articulito para que vayamos familiarizándonos.
van a encontrar en la carpeta de PEDCO, si no la estuvieron mirando, van a encontrar una carpeta específica que es de leyes, y ahí está el ST, Ley Contrato de Trabajo. Bien, un segundo que ahí comparto. Vamos a el artículo 12. Este es un principio que todavía no lo hemos desarrollado, porque no hemos visto ninguno en particular, pero quiero que vean el artículo 12 por algo que yo les dije y que ahora lo van a ver puesto en la ley. ¿Se alcanza a ver ahí bien? ¿Sí? Bien. Fíjense lo que dice esta norma, vinculado con el concepto de orden público que estábamos hablando. Será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley. Ley Contrato de Trabajo. Estoy dentro del artículo 12 de la Ley Contrato de Trabajo, que la Ley 20744 es el número original con el que se la sigue reconociendo. Los estatutos profesionales, ya vimos qué son los estatutos profesionales, dimos ejemplos, la construcción, los rurales, casas particulares, etc. O las convenciones colectivas, ya dijimos que son las convenciones colectivas, son esos acuerdos, esos contratos que suscriben los sindicatos con las cámaras de empresarios para una actividad determinada. O los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de celebración, de su ejecución o el ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. Este agregado de los contratos individuales ya tiene sus añitos, pero es del año 2009. ¿Y por qué quiero detenerme un segundo ahí? Para explicar algo de los efectos que esto tiene. Lo voy a trabajar con un ejemplo. Supongamos que la remuneración para esa categoría y ese tipo de trabajador es de 100.000 pesos. ¿Saben ustedes de dónde surge el valor de las remuneraciones? ¿Cómo se fijan las remuneraciones? En principio. No. ¿Alguno de ustedes trabaja en la actividad privada? Pueden decir que no, y están perfectos, van a ser envidiados por mí. No trabaja nadie. ¿Alguno de los familiares que ustedes han conocido, porque vendrán de alguna familia, ha trabajado alguna vez en su vida o todos han sobrevivido gracias a no sabemos qué? Me imagino que sí. ¿No saben cómo se fijan los sueldos o de dónde surge el valor de los sueldos? Es de un capricho del empleado. Ahí puso una compañera por paritaria, puso en el chat. Perdón, no vi el chat, estaba dormido, ahora me despierto. Romina dice por paritarias. Es muy específico lo que dice Romina. Tiene razón, es así. Ahora, yo le digo al resto que no son Romina. Che, por paritarias. ¿Ustedes saben qué son las paritarias? Constanza dice no. María Florencia dice no. Sol no se anima a decir nada, pero me imagino que le leo a través de los anteojos y dice es no. una negociación entre las partes que intervienen en la relación laboral, los trabajadores y los empleadores. Por ejemplo, un gremio con las cámaras. Bien. Y también entra el Estado ahí, profe. Por supuesto, también hay paritarias estatales porque también los salarios de los estados, de los empleados públicos se fija así. Pero a los empleados públicos por el momento los vamos a dejar afuera. Recuerden, normalmente ustedes me los traen porque o trabajan los padres o son docentes. Yo los corro un poquito, los dejemos afuera a los empleados públicos. Dijo Jorge, con bastante razón, que las paritarias surgen de una negociación. Bueno, ¿se acuerdan que acabamos de explicar mínimamente qué es un convenio colectivo? Que es el acuerdo que suscriben la asociación sindical con la asociación de empresarios. Bueno, el convenio colectivo dispone de determinadas pautas de cómo va a ser esa relación laboral. Y cuando se celebra un convenio colectivo, se deja ya fijado lo que se llama los paritarios. ¿Qué son los paritarios? Técnicamente son los representantes de cada sector. Es decir, que hay 5 paritarios del sindicato
que representan a los trabajadores, y 5 de los empleadores o de las cámaras empresarias. Y ellos discuten en paritarias las escalas salariales y los incrementos salariales. Por eso es que ustedes van a escuchar, o ven en el diario, presten atención a partir de ahora, que la nueva paritaria de la fruta fijó que el incremento es del 18%, 25%, escalonado en 3 cuotas. ¿Qué es eso? Que se ha discutido cómo ajustar los salarios. Entonces, a la pregunta mía, ¿cómo se fijan los salarios? Los salarios, como dijo técnicamente la compañera, surgen de las paritarias del sector. Es decir, de cada uno de los sectores que nosotros tenemos divididos por convenios colectivos, se discute y se arriba a una paritaria. Entonces, vuelvo porque quise dar un ejemplo, pero estas primeras clases, cada cosa que uno dice tiene que medianamente ponerla en el contexto para que ustedes la entiendan. Si no, yo voy a estar hablando, esto va a quedar grabado y ustedes después las palabras le van a retumbar en vacío porque no tienen contenido. Yo pregunté cómo se fija el sueldo porque dije que si mi sueldo es de 100.000 pesos, vamos a tomar a Sol como ejemplo. Sol trabaja en un comercio, es empleada de comercio. Hay un convenio colectivo para los empleados de comercio que es el 130.75. Y hay una paritaria de los empleados de comercio que ha fijado que para el vendedor B, que es la categoría que tiene Sol, el sueldo es de 100.000 pesos. ¿Todos de acuerdo? Está cobrando lo que dice la ley, lo que se resolvió por paritaria, lo que corresponde. Pero Constanza, que es la empleadora de Sol, viene un día y le dice, mirá Sol, la verdad, esto está andando bien, el negocio bien, vos también, tu sueldo en vez de ser 100.000 pesos va a ser de 200.000 pesos. ¿Eso es válido? Sí, por supuesto, si le está pagando 2 veces lo que es el básico de paritaria. Yo lo que no puede venir Constanza y decirle te voy a pagar 80, nunca va a poder pagar menos de lo que es la escala salarial de paritaria. Le ofrece los 200, Sol contentísima, trabaja por 200.000 pesos. Pero al cuarto mes que Constanza le ha ajustado el valor así, que lo han incorporado al contrato individual y que lo han pactado como un acuerdo individual de un salario de 200, viene Constanza y dice, che, Sol, todo bien, pero viste la pandemia, un rebrote, no nos entra nadie al negocio, yo la verdad que no te puedo pagar los 200. Te puedo pagar 150, que son 50 más que lo que es la paritaria, pero no 200. ¿Eso se puede? ¿Es válido? ¿Qué opinan? Sol tiene una gana de decir que sí, que ella no tiene problema con Constanza, que le acepta los 150, que va a seguir laburando. Para mí no, porque esa convención ya se vio como ley, o sea, ya es ley, entonces es de orden público y no se va a poder suprimir. Sol. Lo mismo que dice la compañera, usted lo mencionó como irrenunciable. parte del acuerdo individual. Entonces, si es acuerdo individual, entra dentro de la categoría de orden público. Bien. Es tal cual. Como este artículo se modificó en el año 2009 y los acuerdos individuales también integran la categoría de irrenunciables, es decir, el mismo efecto del orden público, no sería válido este acuerdo que yo estoy proponiendo. Pero, ¿por qué hago la salvedad y por qué hablo del 2009? Porque alguna doctrina sigue insistiendo con algo que hasta antes del 2009 era bastante más discutido, que es el concepto de disponibilidad, de disponer de determinados derechos. ¿Qué dice esta doctrina? Que cuando lo que el trabajador recibe está por sobre el mínimo legal, vuelve a recuperar la autonomía y la libertad y puede disponer libremente de eso. Reitero, esta doctrina lo que sostiene es que cuando lo que yo recibo está por sobre el mínimo que la ley me garantiza, eso que está por sobre me permite a mí recobrar la autonomía de la voluntad y negociar y disponerlo. Esto ha quedado realmente hoy contra legem, porque lo que sostiene la doctrina esta no converge con el artículo 12, que ha incorporado al acuerdo individual como parte del principio de la irrenunciabilidad. Pero se los aclaro porque van a leer material que les va a retumbar un poco esto. Hoy la mayoría de la doctrina, no la unanimidad, pero la mayoría, sostiene que
no hay disponibilidad aún de aquello que se ha recibido por sobre el mínimo. Puse el ejemplo del sueldo porque es lo más evidente, pero podrían ser un montón de otras cosas, como los días de vacaciones, etc. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me metí acá sin haber empezado a hablar de los principios todavía? Porque quise, primero, que sepan cómo se compone la disciplina. Segundo, que entiendan que tenemos derecho individual y segundo, derecho colectivo. Tercero, que dentro de derecho individual vayamos teniendo una noción de cómo es que vamos a estar regulados y a quién vamos a estar estudiando. Al trabajador dependiente solamente, no al autónomo, y dentro del dependiente excluimos a los empleados públicos. Y a su vez, cuáles pueden ser las fuentes de las disposiciones que vamos a ver y que está alcanzada una relación laboral. ¿Por qué? Porque dijimos que puede haber la ley contrato de trabajo, los estatutos especiales, los convenios colectivos, los laudos y los acuerdos individuales. Esto es simplemente para que tengan una idea de cómo van a ir manejándose los conceptos que vamos a estudiar en la materia. Ahora, a esta altura, ya de su carrera, han escuchado y han visto en determinadas disciplinas autónomas qué son los principios, porque los principios hacen a la autonomía. Los principios son esas reglas, esas directrices que todas las disciplinas autónomas tienen y que sirven normalmente en tres momentos. Al legislador cuando va a dictar la ley, al juez como intérprete cuando va a aplicarla y a las mismas partes cuando deben negociar o regular algo. Los principios en esta disciplina, en el ámbito del derecho del trabajo, son realmente muy trascendentes. Yo repito lo mismo cada año, porque recuerdo cuando estudié la materia, y yo estaba harto de la naturaleza jurídica y los principios, porque me parecía que eran cosas que escribía y no terminaba nunca de entenderlas, y no sabía cuándo le iba a aplicar, y me propuse que cuando diera mi materia, les tratara de hacer ver a los alumnos cómo es que en esta disciplina, el derecho del trabajo, los principios no es algo etéreo. Los principios son cosas prácticas, concretas, y que si ustedes entienden cómo funcionan los principios de derecho laboral, van a entender muy fácil la materia, y van a poder resolver en abstracto una situación aplicando solo los principios. Entonces, por eso es que esto nos va a llevar unas 3 clases, desarrollar ese punto del programa, que aprovecho para remarcar, este programa que nosotros seguimos teniendo no es un programa analítico. Van a encontrar, y voy a ir de nuevo al programa para que vea, que los principios están solo enunciados. Si ustedes me definen y me dan como principio nada más que el título, eso va a estar mal o va a ser insuficiente, porque adentro de cada uno de esos temas van a encontrar que tenemos realmente gran cantidad de información. Momento que me parece que cerré el programa. Claro, lo cerré. Ahora lo abro para que lo podamos ver de nuevo. Bien. ¿Qué son, ya dijimos, cuáles son, no hemos dicho aún, los principios del derecho del trabajo? Si nos atenemos a cómo están, acá. Si nos atenemos a cómo están enumerados en el programa, van a ver que hay 7 o 9 principios distintos del derecho laboral. Voy rápido a la... perdón, me pasé. Unidad 1, aquí estoy. Si ven aquí, hasta ahí estamos, estos son los principios. Van a encontrar protectorio, irrenunciabilidad, primacía de la realidad, continuidad, justicia social, buena fe, prohibición de hacer discriminación, equidad, gratuidad de los procedimientos. Esos son los principios. Faltan algunos que se han incorporado, que son más modernos, que luego vamos a sumarle. Ahora, no me va a bastar con que ustedes me digan qué es el principio de irrenunciabilidad, por ejemplo, que es el artículo 12, sino que atrás del principio de irrenunciabilidad, lo tomo como el primer ejemplo, vamos a estudiar las excepciones al principio de renunciabilidad. Y las excepciones son la prescripción, la caducidad, la conciliación, la transacción, desistimiento de la acción. Y todo eso lo vemos ahora y no lo vemos más. Entonces, prescripción del derecho laboral no es que hay otra unidad luego que analiza
cuál es el plazo de prescripción, cómo se interrumpe, cómo se suspende, sino que lo vemos aquí, dentro, subsumido en el principio de irrenunciabilidad. ¿Entendieron? Por eso es que, ojo con el programa, porque si para repasar o para estudiar no sirve nada más que como un disparador. Adentro hay mucho material adentro de cada uno de estos tópicos. Hecha esta aclaración, vamos con el primer principio, que es el que vamos a esbozar en la clase de hoy, porque no nos va a dar para mucho más, que es el principio protectorio. Para algunos autores, un autor clásico como Fernández Madrid, el principio protectorio es el único principio del derecho del trabajo. Él lo que sostiene es que adentro del principio protectorio están todos los demás. ¿Por qué? Porque justamente la razón de ser del nacimiento del derecho laboral, como nosotros lo conocemos luego de la Revolución Industrial, es velar por proteger a la parte más débil. Esto ustedes ya lo vieron con Sergio, y tiene que ver con la génesis de cuándo y por qué se originó el derecho del trabajo. Para procurar equilibrar esa relación que nace asimétrica, aparece el derecho positivo, el derecho laboral. Y parte de una protección, de una premisa básica, que es brindar, a través del principio protectorio, la protección a la parte más débil. Ya saben ustedes a esta altura que aquí está hackeada la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque ustedes, si vienen del derecho civil clásico, saben que cuando hay un contrato, en principio rige el principio de autonomía de la voluntad, es decir, las partes pueden libremente resolver qué y cómo contratar. Esto, que era el derecho civil clásico, ustedes ya que pertenecen a otra generación, saben que se ha visto también en el ámbito del derecho civil y comercial severamente modificado. ¿Por qué? Con la aparición de los derechos de los consumidores, por ejemplo, la autonomía de la voluntad tampoco está in extremis como estaba antes. Pero una de las primeras disciplinas en la cual se vio hackeada la autonomía de la voluntad es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque las partes pueden contratar, pueden ejercer la libertad, pero hay un mínimo, hay un orden público laboral por el cual no pueden penetrar, debajo del cual no pueden convenir. Porque si lo hacen, eso que han convenido se convierte en nulo y es suplantado automáticamente por la disposición de orden público. Entonces, retomo, hay autores que sostienen que el principio protectorio es el único principio del derecho del trabajo y dentro de él aparecen el resto. Este programa sigue la corriente del doctor Vázquez Vialar, ya fallecido, un tratadista de derecho laboral muy clásico, que sostiene que son varios los principios del derecho del trabajo. Uno de ellos, muy importante, es el principio protectorio, pero no el único. Vamos a seguir el orden del programa y la forma en que el programa explica estos principios. Entonces, ya sabemos qué es el principio protectorio. Ya sabemos a quién sirven los principios. Entonces, va a servirle al legislador, que va a tener que dictar leyes laborales que protejan a la parte más débil, al juez, que vamos a ver cómo, si existe duda y en qué supuesto va a tener que proteger a la parte más débil, y a las partes cuando negocian. Este autor, que dije Vázquez Vialar, es el creador de las 3 reglas del principio protectorio, con la cual ustedes lo van a ver en todos los autores actuales replicados. Hay 3 reglas que explican el principio protectorio. Vamos por la primera, lo que se denomina el indubio pro operario. ¿Me vienen siguiendo o estamos muy perdidos? Tengo 4 caras que a todos los participantes los han vinculado diciendo que sí, o sea que hay 16, 15, 14 que están con la cara de los 3 que dijeron que sí, así que o ponen la cara, o levanten la manito, o en el chat digan no te entiendo nada, y va de vuelta. Vuelvo, porque estaban tomando nota, al menos los estudiantes que tengo acá a la vista. Estoy dentro del principio protectorio, y dije que este principio tiene 3 reglas. La primera regla es el indubio pro operario. La segunda regla es la regla de la norma más favorable. Y la tercera regla es la regla de la condición más beneficiosa. Voy a ir repitiendo y pausado para que todos puedan
seguirme. Si en algún momento me acelero, voy muy rápido, me piden y volvemos. Entonces, repito, dentro del principio protectorio, en estos 20 minutos, 15 que nos quedan, vamos a procurar explicar las 3 reglas. Indubio properario, norma más favorable, condición más beneficiosa. Solo di los títulos, no le puse contenido. Voy por el contenido. ¿Qué es el indubio properario? Parece simple, de hecho lo es. Si tratamos con una simple traducción de qué alcance tiene la regla, vamos a decir, en caso de duda, hay que estar a favor del trabajador. Remarquemos algunas cuestiones. La regla dice indubio properario, es decir, que tiene que haber duda, porque si no hay duda, no es que debo resolver siempre a favor del trabajador. No me dice la norma, aun cuando fuera claro, usted resuelva a favor del trabajador. Me dice indubio, en caso de duda. Pero ¿en caso de duda de qué? Acá viene la pregunta. ¿Cuándo aplico esta regla del indubio properario? Sin trasladarle la pregunta para que no se mezclen por el tiempo, la duda debe recaer sobre la interpretación de una cuestión de derecho o sobre una cuestión de prueba en el caso concreto. Va de vuelta. Indubio properario. La regla me obliga a que si existe duda en la interpretación de una norma, es decir, la norma no me resulta clara, ¿cómo debo interpretarla? Debo interpretarla a favor del trabajador, properario. Pero no solo en las cuestiones de derecho puede haber duda, sino que también en el análisis y alcance de la prueba en el caso concreto, también el juez puede tener dudas. Y esto no implica que no habiendo prueba condene directamente al empleador, sino que hay prueba, pero la prueba producida en el caso concreto genera una duda razonable. Si hubiera tal duda, debe resolver en favor del trabajador. Indubio properario. La cuestión de aplicar el indubio properario a los supuestos de prueba en el caso concreto también es un agregado a la norma que supo tener en el texto original en el año 73 y en el 76 con la reforma de los militares se eliminó y volvió en el 2009 a ser incorporado. Es un dato histórico de la legislación para que lo sepan. Vuelvo. Dentro del principio protectorio, la doctrina dice que se lo entiende y se aplica a través de reglas. La primera regla, cómo se va a aplicar el principio protectorio, es con el indubio properario. Si yo tuviese duda sobre la interpretación de una norma, reitero, de una disposición legal, no de varias, de una, tengo esta norma que dice tal cosa, y en este caso concreto, yo juez, tengo dudas sobre el alcance que tiene la norma. Bueno, debo, si tengo duda, aplicar a favor del trabajador, indubio properario. Y con la prueba producida en el caso concreto, debo hacer lo mismo. Esa es la primera regla. Ahora, vamos a la segunda. ¿Qué es esto de la regla de la norma más favorable? Aquí ya no tengo una disposición legal, sino que tengo más de una y debo resolver por interpretación cuál es la más favorable. ¿Puedo tener más de una disposición para aplicar al caso concreto? Sí, porque acabamos de decir que una relación laboral puede estar alcanzada por la ley contrato, por el estatuto especial, por el convenio colectivo y por el acuerdo individual. ¿Se acuerdan? Que lo explicamos del artículo 12 para que se entendiera. Entonces, ¿qué pasa si estamos discutiendo un tema de vacaciones, por ejemplo? Y respecto de ese instituto vacaciones, el estatuto especial dice una cosa, el convenio colectivo me da otros derechos y el acuerdo individual me da otros. ¿Cuál aplico? ¿Cuál es el más favorable? La ley dice el más favorable. La regla es de la norma más favorable. Ahora la pregunta es, ¿cómo determina el juez cuál es la más favorable? ¿Puede sacarle un pedacito a cada una y armar una norma propia con todo lo más favorable de cada una? No, ese sistema está prohibido.
¿Debe aplicar íntegramente solo la ley contrato o todo el convenio colectivo o todo el estatuto especial? No. El sistema que se aplica y que es obligatorio para el juez porque la ley así lo impone es el denominado sistema de conglobamientos por instituciones u orgánico. Va de vuelta porque es una palabrita media rara. No andamos todos los días hablando de conglobamientos de instituciones. Conglobamiento por instituciones u orgánico. ¿Y de qué va esto? ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Bien. Yo utilicé ya la palabra instituto. Dije que si la discusión era del instituto de vacaciones, íbamos a ver cómo regulaba. La ley contrato de trabajo está a su vez dividida en muchos institutos. Las vacaciones, acabo de decir, la jornada, es como los grandes temas dentro del ámbito del derecho laboral. Esos son lo que componen los institutos del derecho del trabajo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez, si se da esta situación de más de una norma para aplicar, es decir, bueno, ¿cuál es el instituto que estamos discutiendo? Vacaciones. Ahí debe ir y analizar en el convenio colectivo cómo está regulado el tema de vacaciones. En el estatuto especial, cómo está regulado. En el acuerdo individual, cómo está regulado. Y resolver comparativamente, tome 3, cuál de estos 3 es el que resuelve de manera más favorable al trabajador. Es decir, analiza el instituto, todo el instituto vacaciones, y lo compara. Y dice, acá le da un poco más de día, pero acá le paga más, pero acá le permite acumular, pero acá... Y en función de eso el juez termina de concluir él que donde está regulado de manera más favorable es, por ejemplo, en el convenio colectivo de trabajo. Entonces, ¿qué hace? Al momento de resolver para dictar la sentencia, aplica las disposiciones del convenio colectivo de trabajo y con esa es que resuelve. Eso es el método de la norma más favorable aplicando el sistema de conglobamiento por instituciones u orgánicos. Es el método que obliga el legislador al que el juez tome. No puede utilizar otro sistema. No puede desguazar la norma y sacar un pedacito de cada una, ni tampoco estar obligado a aplicar todo el convenio colectivo, todo el estatuto, etc. Y la tercera regla que queda, yo sé que de esto les va a quedar dudas, no se preocupen, estoy jugando con el reloj para no desplazarme tanto en la clase, la que viene vamos a arrancar repasando esto, así que no, si quedan dudas anótenlas, por favor. La tercera regla es la de la condición más beneficiosa. ¿Qué es esto de la condición más beneficiosa? ¿Alguien se anima o se le ocurre qué puede ser? ¿No? Están pocos animados en la clase de hoy. Bueno, junten ganas para la próxima si se animan más. Jorge es el que más se anima. Algo que ver con, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, que el Poder Ejecutivo hizo un decreto donde impusieron la doble indemnización. No, porque eso es una reforma legal y no hay una cuestión de condición. La condición tiene que ver más con una cuestión fáctica, con una cuestión de hecho. Ustedes van a escuchar hablar como si fuera sinónimo de un derecho adquirido. No es técnicamente esto un derecho adquirido, pero yo les voy a poner un ejemplo para ver si los ayudo con esto, que es un ejemplo real y que siempre me viene a cuento de mi tarea, de mi trabajo como abogado dueño de un estudio. Las secretarias de mi estudio trabajan de lunes a viernes 8 horas. Si hacemos la cuenta, 5 por 8, eso da 40. ¿Estamos todos de acuerdo? Es un número exacto, no es complejo. Digo porque las matemáticas nos cuestan a todos, por eso somos abogados y no ingenieros. ¿Alguien sabe cuál es la jornada legal semanal en los términos de la ley de jornada 11.544? 48 horas semanales puede ser y 8 diarias. Muy bien, perfecto. El límite es 48 semanales, 8 diarias, se puede trabajar hasta 9 diarias, que no hay horas extra, en la medida que no se superen las 48. Esto tiene que ver con el instituto de jornada, que vamos a estudiar luego.
Entonces, el convenio colectivo de comercio tiene pactada la remuneración para los trabajadores que cumplen 48 horas semanales. Pero en mi estudio las secretarias trabajan 40. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, es un dato fáctico, es una cuestión de hecho que yo les cuento. ¿Qué pasa si el lunes que viene yo me levanto inspirado y le digo a mi secretaria, mirá, viste que vos trabajás 40 horas y que el convenio dice que en realidad la remuneración es por 48. Vamos a hacer una cosa, venite de lunes a viernes 9 horitas y el sábado vamos a hacer 3 horitas, de 9 a 12, con lo cual hacemos 48, porque tenemos 45 más 3, 48. Mi secretaria chocha con una sonrisa así me mira y me dice, pero yo hace 15 años que trabajo 40 horas. Bueno, la ley dice que yo te pago por 48. Venite el lunes así y listo. ¿Qué te parece? Más allá de la simpatía de la secretaria y de lo bien que le puedo caer. ¿Puedo hacer eso? Mientras no pase las 48 horas, sí, profe. Bueno, anda a convencer a vos a mi secretaria porque yo no creo que ella vaya a estar muy contenta. ¿No es un derecho adquirido ya, profe, ese? Bueno, dijimos que no íbamos a usar la palabra derecho adquirido, Fernanda. Dijimos que íbamos a hablar de condición más beneficiosa. Se lo confunde con el principio de derecho adquirido, pero no es. Ahí va el ejemplo. Hay una situación de hecho que es más beneficiosa para el trabajador o la trabajadora en este caso, y que se sostuvo y se consolidó en el tiempo. El principio protectorio implica, dentro de su regla de la condición más beneficiosa, que el empleador no puede vulnerar o ir en contra de esa condición. Esto está atado a otro principio que no lo van a ver en el programa, pero que ustedes ya conocen, que es el principio de progresividad. Si yo adquirí una condición mejor, no puede, sin fundamento alguno, el empleador retrotraerme o llevarme a una condición peor. Entonces, termino el ejemplo para que quede gráfico, porque Fernanda lo dijo bien, es una especie de derecho adquirido. Entendimos ¿Principio de qué, profesor? ¿Cómo? ¿Principio? ¿Qué principio mejor mencionó? Principio protectorio, condición más beneficiosa. Es la regla dentro del principio protectorio. Profe, dos cositas. Sí, El compañero creo que habló del principio de progresividad que dijo recién. Y la segunda es que yo con una compañera más, María Florencia, nos tenemos que retirar, porque tenemos que ir a otra clase. Profe, yo también la facultad y es presencial. Presencial. Será posible. Bueno, no problema. Cerramos la clase acá. Termino el ejemplo, anda nomás tranquila, Constanza. El ejemplo es, ¿qué pasa si yo, esta de las lunes a viernes, 8 horas, 40 a la semana, a una empleada nueva que contrato, le digo, mira, vamos a hacer de lunes a viernes 9 y el sábado 3. ¿Puedo hacerlo con una empleada nueva o no? Sí puedo hacerlo, porque no hay una condición más beneficiosa que yo le esté vulnerando. Estoy aplicando el piso de las normas laborales, que es la jornada, y a ella o él no tiene ningún derecho que ha sido conculcado. Eso es la condición más beneficiosa como la tercera regla del principio protector. Chicos, no los distraigo más. Para no afectar a los que tienen que ir a clase, por favor, les agradezco mucho que estuviesen. El viernes vamos a dar nuevamente clase por Zoom, porque así está previsto, lunes y miércoles presencial, salvo situaciones especiales como esta, viernes clase por Zoom. Yo el viernes a primera hora de la mañana, por PEDCO, les mando el link para que nos juntemos, y les voy a poner ahí, ya van a ver que mi hábito es en las de Zoom, estar 15 minutos antes para evacuar dudas, consultas, para que podamos aprovechar el tiempo y ya en el horario de clase largamos con la clase directamente. ¿Sí? Para los que se quedaron, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Sí, lo que preguntaba el compañero, si no era la próxima clase, el principio de progresividad se refirió al principio convencional que viene de los tratados internacionales que se aplican por un bloque de constitucionalidad. Exactamente, por el bloque de constitucionalidad, porque le dije que eso ya ustedes lo habían visto y que el principio de progresividad no está en el programa, pero es porque se incorpora con posterioridad y nunca se lo hemos sumado. Pero sería una especie de principio de progresividad también. A mayor derecho ya
otorgado, no puedo ir en contra de eso que me fue conferido. Ese es el beneficio. Bien. Y la última, usted dijo que las 3 reglas del principio del protectorio le sirven al legislador, al juez y a otro actor a las más partes, dentro del... a las partes cuando tienen que negociar o conciliar, a las partes entendido como el empleador y el sujeto trabajador. Listo, ahí me quedó todo, claro. Listo, chicos, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Hasta luego. No, profe, Chao, hasta gracias. luego. Gracias.